Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gustavo Domínguez y el día de hoy vamos a hablar de la introducción sobre el abdomen inferior, pero vamos a iniciar con una estructura en específico que es muy importante para poder evaluar las otras regiones. El día de hoy pues prácticamente vamos a hacer la introducción a el ultrasonido de abdomen inferior, donde abarcamos vejiga, próstata, útero, endometrio, ovarios y las gestaciones de primer trimestre normalmente. Bueno, también segundo y tercer trimestre, pero eh, la vejiga es un órgano muy importante para evaluar las estructuras posteriores a ella. El llenado de la vejiga nos va a proyectar un reforzamiento posterior que va a permitir mejorar la ventana acústica de, de la imagen y aprovechar esa ventana acústica para evaluar con mejor resolución la silueta uterina, la silueta prostática, la silueta ovárica. Prácticamente, coloquialmente, si la vejiga está bien llena, si el paciente tiene muchas ganas de orinar, nuestra calidad de imagen va a ser más exacta. Entonces, por eso es que iniciamos la introducción al abdomen inferior por la vejiga, ¿vale? Entonces, para evaluar la vejiga, pues es necesario que el paciente pues acuda con muchas sensaciones de orinar, ¿vale? Es incómodo para ellos, pero para nosotros es mejor y es muy necesario porque eso nos permite tener una resolución adecuada. Aquí pues podrás ver un repaso leve sobre la anatomía más superficial de lo que es la vejiga. Prácticamente por ultrasonido pues es difícil distinguir ligamentos, es difícil de evaluar hasta el cuello vesical, la uretra. Todo esto pues prácticamente no lo logra percibir adecuadamente el ultrasonido. Lo que evaluamos en el ultrasonido pues prácticamente sería la pared, que se puede evaluar como un corte, literalmente como lo estamos viendo en esta imagen. ¿Okay? Vemos la pared, podemos identificar los meatos ureterales, ¿okay? Esto con una técnica especial que ahorita te la voy a explicar, y pues prácticamente la situación de las paredes de la vejiga. Para la examinación vesical, pues la vejiga se observará anecogénica por su contenido líquido, pero es indispensable presentar un llenado adecuado para su adecuada visualización. ¿A qué nos referimos con esto? Que si la vejiga no está llena, no se va a poder identificar adecuadamente, no se va a poder ver bien. ¿Ok? Lo indicado es que la vejiga esté bien llenita para poderla evaluar de forma correcta. ¿Okay? La vejiga proyecta un reforzamiento posterior, el cual se utiliza para la vista uterina, ovárica y prostática. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración en donde vemos un reforzamiento, vean cómo se hace como blancoso aquí en la parte posterior a la vejiga, y esto se debe a que el sonido llega, penetra lo que es el líquido de la vejiga y acelera el paso del sonido. Entonces, ese aceleramiento del paso del sonido, como no se encuentra algo sólido, prácticamente el sonido viene por aquí, pero por aquí pasa más rápido. Entonces, tiene un reforzamiento posterior y mejora la calidad de imagen posterior a la vejiga. ¿Sale? Muy bien. Entonces, las paredes de la vejiga también son evaluables. Se distinguen de forma delgadita, lisas, y pues prácticamente es como el contorno que se evalúa alrededor pues de la silueta anecogénica, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo que es dos imágenes ilustrativas sobre la vejiga, ¿vale? En donde la vejiga se va a identificar como un cuadrito, es un corte transversal de la vejiga, ¿ok? Y en donde la vejiga se ve como un triangulito, ese es un corte longitudinal de la vejiga, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos las indicaciones que se solicitan para la evaluación de la ecografía vesical o prostática. Yo, por ejemplo, mis pacientes
les solicito, por ejemplo, si es una evaluación de abdomen completo, solicito que la vejiga esté llena. Si es una examinación de un ultrasonido renal, también solicito que la vejiga esté llena para pues evaluar lo que es el tracto urinario de una forma más completa. Así también podemos evaluar si existe alguna lesión vesical, si la vejiga pues está evacuando adecuadamente. Entonces, la verdad es que yo sí manejo una examinación vesical constante, dependiendo de los estudios, pero sí yo te lo recomendaría que si vas a hacer un ultrasonido prostático, por ejemplo, pues también le eches un vistazo a la vejiga. Si vas a hacer un ultrasonido renal, también aprovechar y echarle un vistazo a la vejiga. ¿Sale? No, como que no clavarse y hacer un estudio un poco más completo. Entonces yo a todos mis pacientes les solicito que ingieran de 600 a 1000 mililitros una hora previa a la realización del estudio. Es decir, el paciente llama, agenda la cita y como indicación pues se les asigna que tomen agua una hora antes de acudir a su estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el paciente llegue pues por ejemplo, tomó agua a las 3 y su cita es a las 4, entonces ya tuvimos una hora de llenado vesical, lo cual cuando el paciente llegue a nuestro consultorio va a llegar con la vejiga llena. ¿Sale? Entonces eso nos va a ayudar a que el paciente pues ya esté preparado adecuadamente y también tener una evaluación ecográfica normal. Porque, ¿qué pasa? A veces los pacientes pues orinan antes de venir y prácticamente cuando llegan aquí a la cita pues tienen que esperar, ¿no? Aparte a veces ellos creen pues, que no los quieres pasar o incluso pues pueden atrasarte, ¿no? Tus citas posteriores, entonces sí es recomendable que pues les la indicación tanto por logística y en este caso pues a lo que vamos es a la imagen. Entonces yo sí te recomendaría que si vas a hacer un estudio vesical o un ultrasonido abdominal o prostático, pélvico incluso, pues la vejiga siempre esté llena. También explicarle al paciente que sí es un estudio incómodo por la sensación que ellos sienten de orinar, pero pues prácticamente para nosotros es necesario y eso nos emite una mejor resolución. Yo siempre se los explico porque en algunas ocasiones sí, pues tienen muchas ganas y nosotros hacemos un poco de presión, entonces la intención no es molestarlos, prácticamente la cuestión es que pues, nosotros vamos a tener una mayor resolución, ¿ok? La examinación ecográfica pues es un estudio de imagen inicial para la examinación de las vías urinarias. El ultrasonido pues nos brinda alta especificidad siempre y cuando el paciente y la vejiga pues estén bien preparadas, el paciente bien preparado y la vejiga bien distendida, ¿vale? El llenado moderado, bueno, el llenado es recomendable que sea moderado, entre 250 y 400 mililitros. Si la vejiga está distendida de forma excesiva, el paciente pues va a estar muy incómodo y aparte también nos va a presionar las estructuras posteriores. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver el útero, pues prácticamente es muy probable que pues el llenado vesical, el útero se presione mucho y pues nos limite un poquito la evaluación, ¿ok? En caso de ver el útero, por ejemplo. Entonces, pues ni muy vacía ni tampoco tan llena. La examinación ecográfica, pues el protocolo que es recomendable seguir en casos para la evaluación vesical, pues es tomar un volumen pre y post miccional, evaluar las paredes y si existe algún defecto, evaluar los bordes de la vejiga, examinar su contenido que verdaderamente sea ecogénico, evaluar los jets vesicales. ¿Qué son los jets vesicales? Bien, vamos a descomponer todo esto, ¿no? El volumen premiccional es tomar el volumen de la vejiga, o sea,
tomar 3 distancias, necesitamos tener una imagen de modo dual y obtener dimensiones tridimensionales. ¿Qué nos referimos con tridimensionales? Pues que son 3 dimensiones, una antero-posterior, una transversal y una longitudinal, ¿ok? Entonces, la vejiga no se mide de aquí para acá, ¿ok? Se mide de aquí hacia acá. Porque estás en un corte longitudinal, se supone que la estás viendo de lado. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior de la vejiga, ¿ok? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve el volumen? Para poder evaluar el contenido que tiene esa vejiga. Si la mayoría de los equipos tienen ya la opción de volumen, o sea, tú seleccionas medir, seleccionas la opción de volumen, prácticamente puedes medir 3 veces y te arroja de forma automática un volumen. Si tu equipo no lo tiene, si no lo encuentras, si no sabes cuál botón es, puedes hacerlo de forma manual, en donde por ejemplo tomas las 3 dimensiones y lo multiplicas por 0.52. El resultado es el volumen de la estructura que estás midiendo. ¿Ok? Entonces, las paredes deben de ser delgaditas de la vejiga, ¿ok? Deben de ser delgaditas, como en este caso se está viendo en la imagen. Y su grosor o su espesor debe de ser menor a 3 milímetros, ¿ok? No pueden ser de más porque si los bordes o las paredes se encuentran con un espesor mayor a 3 milímetros, es muy probable que el paciente pues tenga una cistitis o la vejiga esté atravesando por un proceso inflamatorio, ¿ok? Los bordes de la vejiga suelen ser regulares, suelen ser paredes lisas. El contenido, lo normal es que sea completamente anecogénico, ¿ok? Y aquí es bien importante la optimización de la imagen, el ajuste de las ganancias, porque verdaderamente tú como ecografista tienes que presentar una vejiga completamente anecogénica. Eso habla de la calidad de la imagen, de la calidad del estudio, y es muy importantísimo porque si tú no calibras bien tus ganancias, puedes pasar lesiones desapercibidas, lesiones como el sedimento, ¿sale? Entonces, el sedimento es ecogénico, o sea, es gris. Y si tú, en el momento de examinar tu vejiga, no evalúas, no calibras lo que es las ganancias, prácticamente pues se puede confundir ahí y puede pasar desapercibido el sedimento o puedes pensar que la vejiga está llena de sedimento. Entonces, mucho énfasis en la optimización de la imagen, o sea, vejiga completamente anecogénica, ¿ok? La unión ureterovesical en estados normales pues no es visible siempre, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no, pero para eso vamos a evaluar los 10 vesicales. ¿Qué son los 10 vesicales? El 10 vesical es la inyección de orina del ureter hacia la vejiga. Eso sí es visible por ultrasonido y también es orientativo a algunas patologías, ¿vale? Bien, ¿cuál es la zona que vamos a examinar? Pues vamos a examinar lo que es la región pélvica, ¿vale? Normalmente yo les solicito a mis pacientes que deslicen su ropa interior y su pantalón, por ejemplo, como a la altura de las caderas, aquí a esta altura más o menos, ¿ok? No descender más para abajo. Y si el paciente, pues prácticamente es de tejido adiposo, pues considerable, aquí en México le decimos pues que tenga lonjita, prácticamente es recomendable que el paciente la estire, ¿no? Que la levante con sus manos para que tú como ecografista puedas colocar el transductor en esta zona. ¿Qué pasa si el paciente pues no hace esta maniobra? Te va a costar más trabajo identificar porque pues vas a tener que poner tu transductor aquí y al momento de que tú lo pongas ahí pues el ultrasonido pues va a tener una longitud más larga, va a tener un tejido adiposo considerable y pues prácticamente la calidad va a bajar porque tiene que atravesar más. O sea, si tú pones aquí sobre su pancita del paciente el transductor, pues vas a tener un tejido adiposo incrementado. Entonces, si el paciente
levanta su abdomen un poquito con sus manos, lo puede levantar sin ningún problema. Tú colocas el transductor más cerquita de la vejiga, lo cual te permite una mejor resolución. ¿Cómo le digo yo a los pacientes? O sea, yo prácticamente preparamos, le baje su pantalón y ropa interior a la altura de las caderas y me va a ayudar con sus dos manitas aquí a levantar un poquito su abdomen, ¿ok? Y lo levantan ellos y pues prácticamente ya te queda más despejado el área pélvica, lo cual te permite una mejor visualización de estas estructuras, ¿ok? Entonces, yo lo hago de esa forma, nunca he tenido ningún problema con ningún paciente, nadie se ha ofendido, entonces, pues lo puedes utilizar. Vamos a colocar nuestro transductor en esta zona, en un corte transversal, siempre cuidando que nuestra marca esté del lado derecho, ¿ok? Y pues en algunas ocasiones tenemos que hacer unos ganchitos hacia abajo, es decir, vamos a tener que apuntar nuestro transductor hacia el pubis tal vez, apuntar, no colocar, apuntar. Nosotros vamos a colocar nuestro transductor aquí, pero vamos a hacer una inclinación caudal para poder evaluar adecuadamente la vejiga. Si tú pones el transductor de esta forma, o sea, lo vamos a evaluar así en un corte transversal, tú vas a encontrar la vejiga en un corte transverso que presenta una forma de un cuadrito. Y en el corte longitudinal, pues prácticamente vas a encontrar a la vejiga si tú pones el transductor de esta forma, ¿ok? Siempre cuidando que tu marca esté a la derecha y hacia la porción cefálica del paciente. Entonces es muy importante que sepas que no lo vas a ver nomás girando el transductor. Yo te recomiendo que lo gires y lo lateralices hacia alguna fosa ilíaca apuntando hacia la vejiga. O sea, una cosa es ponerlo, el transductor en esa zona, y otra cosa es apuntar hacia la región de interés, ¿sale? Entonces, a lo mejor tú vas a decir, pero es que aquí no está la vejiga. Entiendo, no está aquí la vejiga está un poco más central, pero tú estás poniendo tu transductor aquí y lo estás angulando hacia la región central, angulando, no poniendo, ¿vale? La anatomía normal de una vejiga, pues prácticamente son paredes delgaditas, lisas y bien definidas, ¿ok? Delgaditas, miren, vean cómo se ven aquí, bien formaditas sus paredes, está completamente normal. Normalmente presentan un contenido anecogénico en su totalidad y proyecta un reforzamiento posterior. Esto es completamente normal. Este reforzamiento se utiliza para evaluar, vean aquí cómo resalta la próstata, mira. Entonces para eso nos sirve el reforzamiento posterior. Es una herramienta útil, natural que nos brinda el paciente para poder evaluar de mejor manera las estructuras pélvicas posteriores, ¿ok? Los bordes de la vejiga deben de ser regulares. Su contenido debe de ser anecogénico completamente y no debe presentar contenido ecogénico en su interior. O sea, no se debe de ver nada gris dentro de la vejiga y el jet vesical pues tiene que ser visible. Ahorita vamos a ver más adelante qué es el jet vesical. Debemos de ser tolerantes con este tipo de manchitas. Este tipo de manchitas son efectos del sonido por la penetración del sonido sobre la estructura líquida, ¿sale? Entonces este tipo de puntitos no son sedimento, no es nada, debes de ser un poco tolerante con esto, ¿sale? Y pues vean aquí qué bonita se ve la vejiga completamente anecogénica, podemos identificar que proyecta un reforzamiento posterior y también evaluamos la próstata. Vean aquí, por ejemplo, están midiendo la pared de la vejiga, perdón, y vean, se ve delgadita, lisita y todo bien. Aquí los tenemos, esta es la pared de la vejiga, el contenido anecogénico y los jets vesicales son la inyección de orina del ureter dentro de la vejiga. Ponemos una cruz roja y azul porque así se ve con el sistema Doppler Color. Y ahí está el reforzamiento posterior. Su reforzamiento posterior es utilizado para la examinación de estructuras posteriores, ya hicimos algo de énfasis en esto.
Y es recomendable optimizar la imagen, como te dije, mantenerla bien anecogénica para que se pueda tener una buena visualización. Y también pues evitar confusiones de su contenido con que de que es que mira, yo le vi aquí muy hiperecogénico, le vi por acá ecogénico, se me hace que tiene un lito, se me hace que tiene sedimento. Todo ese tipo de dudas se las vas a despejar con la adecuada optimización de tu imagen y de tus ganancias. En este caso, vean aquí la vejiga, cómo se ve en ecogénica. Vemos aquí pues la tolerancia aquí a este artefacto de sonido. Pero ven por ejemplo el útero. El útero nos tiene una buena visualización porque el reforzamiento acústico de la vejiga nos realza la estructura uterina y nos permite una adecuada visualización. Entonces, si un paciente no presenta su vejiga llena adecuadamente y necesita un ultrasonido pélvico, entonces yo te recomendaría que continúes el estudio hasta que el paciente tenga ganas de orinar, pues ya de una forma un poco más urgente. Tenemos aquí un ejemplo de un útero en un corte longitudinal y tenemos por acá también un corte transversal de la región prostática, ¿ok? Entonces, si te fijas, el reforzamiento pues es visible en ambos sexos para todas las estructuras posteriores, ¿ok? Bien, prácticamente pues aquí también podemos encontrar lesiones internas que provienen de la pared de la vejiga, ¿sale? Aquí tenemos una ilustración y una imagen ecográfica en donde vemos el contenido necogénico de la vejiga. Perdón, se desactivó el micrófono. Bien, continuamos. Veamos el contenido necogénico de la vejiga, en donde podemos identificar pues que la pared pues tiene una capa de grasa, una capa muscular, un tejido conectivo y el urotelio. Prácticamente nosotros en ultrasonido no vamos a alcanzar a distinguir todas estas estructuras, prácticamente vemos de todo de forma general y lo que concluimos como una pared. ¿Ok? Dentro de la vejiga pueden existir lesiones neoplásicas que nos pueden sugerir pues un pronóstico para el paciente. Normalmente las lesiones podemos encontrarlas provenientes o de origen mural, ¿ok? Entonces se ven como estructuras ecogénicas inmóviles, porque por ejemplo, si tú crees que es un lito, que más adelante lo vamos a ver, los litos suelen ser móviles a la rotación del paciente. ¿Sale? Las piedritas pues van rodando, depende la posición del paciente, ¿ok? En este caso, pues este tipo de lesiones son ecogénicas, son isoecogénicas a la pared, o sea, son de ecogenicidad igual a la pared, y pues suelen ser de forma ovoidea. El tamaño, las dimensiones y la posición son variables, ¿ok? Bien, ese es un ejemplo, más adelante lo abordaremos un poquito más a fondo. Las paredes y los bordes pues deben de verse lisitos y deben de tener un grosor uniforme, o sea, todo el grosor de la vejiga normalmente debe de ser igual, ¿ok? Y pues el diámetro máximo a nivel de la pared es un diámetro de 3 milímetros en un estado normal de la vejiga. Se recomienda medir la pared de la vejiga en un corte transversal similar a cómo se mide la vesícula biliar, la pared de la vesícula biliar. ¿Sale? Si no has visto el video de la vesícula biliar, pues te invito a échale un vistazo. Por aquí en mi canal lo encuentras, ¿vale? Bueno, sin desviarnos tanto, vamos a medir la pared en un corte transversal en donde verdaderamente sea legible, en donde se identifique adecuadamente, ¿ok? Los bordes pues deben de ser lisitos, completamente normales, y no es normal observar bordes irregulares al interior de la vejiga, no es normal no verla anecogénica, entonces por eso hacemos el énfasis en la optimización de las ganancias, porque si tu vejiga no se ve anecogénica, pues se puede interpretar que probablemente tenga sedimento tal vez. ¿Sale? Entonces es muy importante que evalúes bien el contenido vesical y las paredes, ¿vale?
los diámetros de la vejiga, pues, perdón, deben de ser tridimensionales, deben de ser en 3 dimensiones para poder evaluar u obtener el volumen de la vejiga, la cantidad de orina que tiene el paciente durante el estudio, ¿ok? Bueno, si tienes ultrasonido que maneje modo dual, pues puedes utilizar el modo dual y medir todo en una sola pantalla, como lo tenemos ahí de ejemplo, o lo puedes hacer de forma manual, en donde puedes medir la vejiga en un corte transverso, en un corte longitudinal, la vas a medir tridimensionalmente, como te estoy mostrando aquí en las imágenes, y ese resultado te va a lo multiplicas por 0.52 y nos arrojará el volumen estimado de pues lo que estés midiendo, ¿no? Entonces, los diámetros nos sirven para obtener volumen y pues para evidenciar pues las dimensiones de la vejiga. La unión ureterovesical pues es la porción inferior del ureter, o sea el ureter ya es en donde hace una conexión con lo que es la vejiga, ¿vale? En la unión ureterovesical pues es una porción inferior del ureter, su inserción va posterior a la vejiga y prácticamente lo vamos a evaluar así como estamos haciendo aquí en la ilustración, ¿ok? Si te fijas en la ilustración parpadea una siluetita rojita y así se ve en el ultrasonido, así se logran distinguir los jets vesicales. En situaciones normales no puede ser visible, o sea, la unión como tal, pero sí el jet vesical, ¿sale? La unión prácticamente, el jet es lo que se pinta en el sistema Doppler y la unión es en donde se conecta el ureter con la vejiga, ¿vale? Entonces, si el ureter no está dilatado, pues es difícil que lo puedas distinguir. Si el ureter está dilatado, sí va a ser un poco más fácil. En caso de que esté dilatado, pues sí tendrías que echarle un vistazo a la unión y descartar que exista algún lito en esta zona. ¿Ok? El jet vesical, como te comenté, pues es la ilustración rojita que va apareciendo ahí, que ahorita pues iremos viendo un poco más adelante. Aquí tenemos la evaluación del jet vesical, en donde pues te explico que el jet vesical o ureteral es el análisis ecográfico del vaciamiento del ureter dentro de la vejiga. Y para esto pues es necesario utilizar el Doppler color. Al interior de la vejiga, en su porción media, los vas a poder encontrar siempre y cuando utilizando el sistema Doppler color. Es necesario tener adecuadamente optimizada tu imagen para poder evaluar los jets vesicales. ¿Qué pasa si no tienes tu vejiga bien optimizada? Prácticamente si tu vejiga se ve ecogénica, se ve gris, pues el ultrasonido no lo va a alcanzar a detectar. Entonces tienes que optimizar tu imagen para poder identificarlos. Además, también el Doppler se tiene que optimizar, ¿ok? O sea, debes de jugar con ganancias del Doppler, con escala o PRF del Doppler, para poder identificar los jets vesicales, ¿ok? ¿Qué son los jets vesicales? Pues fue prácticamente la inyección de orina que produce el riñón y el ureter hacia la vejiga. ¿Y por qué es importante evaluarlos? Porque cuando se sospecha de una obstrucción, prácticamente no vas a ver el ureter, no vas a ver el jet vesical, perdón, y es muy posible que veas un ureter dilatado, ¿ok? Entonces, el jet vesical nos evalúa si la inyección de contenido urinario sobre la vejiga, nos evalúa sobre si es la adecuada, si es muy poquita o si de plano está suspendida. ¿Y por qué se podría suspender? Por un lito, ¿sale? Entonces, cuando sospechamos de obstrucción, es cuando el jet vesical no se observa adecuadamente y pues ahí habría que checar lo que es la unión ureterovesical, como lo vimos en la diapositiva pasada, y también evaluar la zona renal.
El volumen premiccional de la vejiga es cuando la vejiga se mide en 3 dimensiones, longitudinal, transversal y antero-posterior, utilizando una sola pantalla, y pues prácticamente el volumen se obtiene de forma automática una vez pues tomando las dimensiones y avisándole al ultrasonido que quiere saber el volumen. Es utilizado para evaluar la represión máxima vesical del paciente. Hay muchos médicos que solicitan este estudio de esta forma, ¿ok? El volumen premiccional y orina residual. Entonces, es muy importante que lleves y tomes en cuenta el cómo se mide la vejiga y así, pues, que te puedas orientar al volumen premiccional. ¿Para qué nos sirve el volumen premiccional? Supongamos que nos está llegando un paciente de 80 años a una evaluación prostática y renal. Entonces, el paciente presenta muchas ganas de orinar, haces el ultrasonido, pues obtiene esta vejiga que estás viendo aquí, y va a orinar y regresa para ver el volumen postmiccional y resulta pues que la vejiga está igual y el paciente ya se le quitaron las ganas de orinar. Así pasa a veces, o sea, pasa a veces que nosotros vemos la vejiga bien llena y enviamos a nuestro paciente a micción y orina muy poquito, entonces vuelves a ver un volumen vesical considerable y pues prácticamente ahí estamos evaluando que el paciente no tiene la capacidad de poder evacuar bien o adecuadamente completa su orina. El volumen postmiccional es todo lo contrario, o sea, prácticamente el volumen postmiccional es obtener el volumen después de que el paciente haya realizado una micción. Es decir, nosotros recibimos a nuestro paciente así y cuando va a orinar, él tiene que regresar y poder encontrar una vejiga de esta forma. Delgadita, chiquita, pequeñita y pues un volumen bastante leve. Entonces, el volumen postmiccional es la cantidad de orina dentro de la vejiga después de una micción. El residuo postmiccional significativo es cuando se obtiene un volumen mayor a 45 mililitros o mayor al 10% del volumen premiccional. Entonces, es normal que el paciente pueda o tenga el margen de, de un porcentaje de orina residual. ¿Sale? Entonces, es muy importante evaluar el volumen postmiccional. Lo que hacemos aquí, pues, es evaluar la vejiga antes de orinar, limpiamos gel, enviamos a nuestro paciente a orinar, se vuelve a recostar en la camilla y así evaluamos el volumen postmiccional, que no debe de tener un volumen mayor al 10% del llenado inicial. Entonces, es muy importante que lo anotes por ahí, ¿vale? El vaciamiento inadecuado puede relacionarse con algunos procesos infecciosos en algunas ocasiones, disfunción vesical, estenosis uretral, cistitis, puede ser un crecimiento prostático, puede ser incluso la diabetes. Prácticamente las causas son varias y pues el ultrasonido no nos permite, en algunas ocasiones no nos permite definir el tipo de causa que se está desencadenando una micción incompleta. ¿Sale? La cistitis es cuando la vejiga se inflama. ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues prácticamente vamos a ver una vejiga con diámetros a nivel de sus paredes mayores a 3 milímetros. Tenemos aquí un ejemplo de una pared delgadita. Vean aquí qué bonita se ve la pared. Y acá tenemos una pared ya engrosada. ¿Okay? Eso nos indica que pues prácticamente la vejiga está un poquito inflamada, ¿vale? Bien. En algunas ocasiones, cuando hay cistitis, el paciente va a referir un dolor pélvico leve. ¿Sale? Entonces, la diferencia ecográficamente, pues es la pared de la vejiga que se va a ver, bueno, en unas ocasiones delgadita y en otras ocasiones ya un poquito más gruesa. Delgada es normal, mayor a 3 milímetros ya no es normal. ¿Ok? Entonces, la cistitis prácticamente es solamente el incremento en el espesor
o en el diámetro anteroposterior de la vejiga. ¿Ok? Existen también neoplasias vesicales internas, es decir, pues, es la formación anormal de una tumoración interna dentro de la vesícula, de la vejiga, perdón. Como lo vimos al inicio, pues prácticamente podemos detectar alteraciones, bolitas dentro de la vejiga, sale y provenientes precisamente de la pared de la vejiga, ¿ok? Este tipo de lesiones pues son lesiones focalizadas, suelen ser ecogénicas, o sea, gris neutro, y sus bordes suelen ser regulares o irregulares, pero predominan los bordes irregulares, ¿ok? Puede existir solamente una lesión, pueden existir varias, es variable, ¿ok? Entonces por eso es importante revisar la vejiga desde arriba hacia abajo, ¿ok? Eh, las dimensiones, la posición y la cantidad son completamente variables, ¿ok? ¿A qué se debe este tipo de hallazgos? A pacientes que presentan, por ejemplo, tabaquismo, pacientes ya de una edad un poquito más avanzada, y pues una de las sintomatologías más frecuente en estos casos es que el paciente presenta hematuria. Aquí en esta imagen podemos señalar las lesiones que pues se detectan, ¿no? Ves aquí, por ejemplo, pues la vejiga completamente normal, y ve dentro de esta vejiga cómo se identifican dos lesiones ecogénicas al interior. ¿Sale? Entonces, algo similar a la ilustración que tenemos aquí arribita. Entonces, pues es muy importante evaluar la vejiga desde arriba hacia abajo y no quedarte solamente con el primer corte porque la viste bonita y te gustó. No, tenemos que evaluar la vejiga desde arriba hacia abajo. Prácticamente ese muñequeo nos dura 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Prácticamente no es algo que nos demore o nos quite mucho tiempo. Entonces, yo te recomendaría hacerlo y así pues empieces a descartar que existe este tipo de lesiones dentro de la vejiga en el paciente. Bien, pues estas son como las causas más comunes que pueden presentar un paciente al cual se le ha detectado una neoplasia vesical, ¿sale? Entonces, estas son como las causas más frecuentes o la clínica que presenta el paciente cuando nosotros descubrimos la neoplasia. Aquí tenemos más ejemplos, ¿sale? Vean cómo se identifica dentro de la vejiga. La vejiga es completamente anecogénica y pues este tipo de lesiones sí son muy notorios siempre y cuando la vejiga esté bien llenita, ¿sale? ¿Por qué? Porque si la vejiga está contraída, pues nos va a dificultar un poquito lo que es la vista, ¿sale? Entonces es recomendable que la vejiga esté bien llena para poder detectar este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones pues suelen ser ecogénicas de dimensiones variables y te puedes dar cuenta que hay pequeñitas y hay lesiones muy grandotas, hay lesiones medianas, entonces las dimensiones son variables, los bordes suelen ser irregulares, mira si te fijas no son completamente lisos, son irregulares en la mayoría de los casos, presentan un flujo vascular interno cuando los analizas por medio del Doppler color y estas lesiones se originan a nivel mural de la vejiga, ¿ok? O sea, a nivel de la pared. Aquí tenemos estudios confirmatorios de los hallazgos que se obtuvieron en las imágenes pasadas, en donde se realizó un ultrasonido transrectal para evaluar si verdaderamente estábamos viendo una lesión o tal vez era a lo mejor una falsa imagen, pero no. Aquí pues podemos identificar que se realizó un ultrasonido transrectal en el cual se evalúa la vejiga con una masa ecogénica en su interior de bordes irregulares que presenta flujo vascular interno cuando se analiza en el sistema Doppler color. Aquí pues puedes obtener información que te acabo de mencionar, puedes tomarle medidas y prácticamente pues es solamente confirmatorio, ¿vale? Más incómodo para el paciente, pero necesario para el diagnóstico.
el crecimiento prostático puede causar ahí una ligera confusión, porque hay veces que la próstata pues empieza a tener una hiperplasia, empieza a crecer y hay un lóbulo que suele protruir hacia la región posterior de la vejiga y prácticamente lo vamos a poder ver así, mira. Sale aquí, vemos por ejemplo en la primera imagen, vemos una vejiga con una masa ecogénica. Pero ya si nosotros bajamos un poquito el transductor, nos podemos dar cuenta que esta lesión que se está marcando como una M de masa, pues no viene precisamente de la pared de la vejiga como pareciera en esta imagen. Viene por fuera de la vejiga y prácticamente proviene de la región prostática. ¿Ok? Entonces por eso es bien importante que optimicen sus imágenes y que también realicen un buen barrido o rastreo. ¿Okay? Y pues ya confirmando, pues mira, tenemos dos cortes, un corte transverso, un corte longitudinal, perdón, en donde se identifica que existe esta alteración, esta lesión. Pero es prostática, no es vesical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que prácticamente la próstata empieza a crecer y empieza a comprimir la vejiga, como aquí tenemos en la ilustración. Y pues cuando tú realizas el ultrasonido, pues puedes ver que la próstata está protruyendo la vejiga, es incómodo y pues también tiene sus contras, ¿no? Entonces, este comentario pues prácticamente yo te lo hago para que no lo vayas a confundir. Si en algún momento tú te encuentras una lesión de este tipo, pues puedes darle seguimiento, puedes enviarlo con el especialista o puedes también determinar verdaderamente si el origen viene de la vejiga, de la próstata, perdón, o si ya es un problema de alguna neoplasia vesical. ¿Okay? El sedimento urinario prácticamente es la presencia de contenido de mayor espesor que la orina. La orina pues se ve anecogénica porque la orina es completamente líquida y está ubicada al interior de la vejiga, el sedimento. No puede estar en otra zona. Vean los cambios de ecogenicidad. El sedimento pues va a ser ecogénico, o sea, la orina es anecogénica y el sedimento es ecogénico. ¿Okay? Entonces, el sedimento, pues, es móvil también. Lo vas a ver como si fuera una esfera de nieve cuando la bates, que se ven como muchas cositas ahí volando. Así puedes encontrar el sedimento. Aquí tenemos un sedimento. Ve la diferencia de una vejiga normal. Ve aquí. Contra una vejiga. No me equivoqué. Una vejiga de contenido ecogénico, móvil. Puede ser móvil, así que como te digo que te arroja el signo de la esfera de nieve, en donde pues todo este sedimento lo vas a ver ahí dispersándose al interior de la vejiga, o puedes encontrar un sedimento ya un poco más tumefactivo, ya más focalizado, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que la vejiga no se vea ecogénica. Entonces, pues ese contenido ecogénico en su interior puede ser el sedimento, que normalmente se va a asentar hacia la región posterior de la vejiga y también lo puedes encontrar flotante, como te comenté. Entonces, el sedimento no proyecta sombra acústica posterior, ¿sale? Ni tiene un artefacto, ni siquiera proyecta sombra, mira, ni sombra ni reforzamiento, porque ya es una estructura un poco más sólida. Entonces no hay características posteriores posteriores me refiero a la imagen del sedimento urinario. Es muy diferente a un lito vesical. Ve la diferencia. Mira, el lito vesical pues está señalando aquí en la flecha blanca y en las flechas transparentes están señalando lo que es la sombra acústica posterior producida por este lito. ¿Qué es lo que pasa? Pues el sonido viene por aquí, choca el sonido. Entonces, como es una lesión sólida, pues el sonido dice, no, pues es que aquí yo no paso, entonces hay pérdida de la señal. Acá abajo, pues ya se vuelve a ver, porque como por aquí sí pasa el sonido y por acá sí pasa el sonido, pues prácticamente empieza a ser como una tipo reconstrucción o se vuelve a encontrar el sonido y es por eso que la sombra no llega hasta abajo. Pero lo que quiero que identifiquen es el lito. Vean la diferencia entre un lito, sedimento focalizado y sedimento muy móvil, ¿no? Entonces,
pues este tipo de alteraciones las podemos encontrar al interior de la vejiga. Más común encontrar sedimento que litiasis, pero la litiasis también pues puede ser en tamaño, dimensiones y cantidades variables. Suelen presentarse hiperecogénicos y proyectan su sombra acústica posterior. Y el lito también va a ser móvil cuando el paciente realice movimientos o rotación. Pero también te puedes encontrar litos en la unión uretero-vesical, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, ahí donde está la manita señalando, está señalando al ureter, que es ese contenido anecogénico. Si te fijas hacia un poquito a la izquierda, nomás que mi puntero no se ve cuando realizo un zoom, hacia la izquierda se identifica una imagen hiperecogénica, incluso que proyecta una sombra acústica posterior muy leve. Ese lito está en el ureter, ¿sale? Y está a punto de entrar a la vejiga. El ureter es el contenido negrito que está señalando la manita, ¿ok? Y el puntito blanco o el puntito hiperecogénico corresponde al lito. Prácticamente el lito está bloqueando al ureter. Si nos vamos hacia abajo y nosotros le colocamos el Doppler color a esta imagen, tú le colocas el Doppler color y va a ser como un artefacto de centelleo. O sea, va a empezar a parpadear este lito, ¿sale? Por los cristales prácticamente ocasiona un efecto en el sonido que te ayuda pues a confirmar que verdaderamente es lito. Si tú en algún momento tienes una duda de que, ok, si será lito o no será lito, está atorado o no está atorado, pues prácticamente vienes desde arriba, vienes desde el riñón izquierdo en este caso. Si el riñón izquierdo presenta alguna hidronefrosis de cualquier tipo, leve, moderada, severa, y tú te encuentras esta lesión aquí, pues puedes relacionarlo, ¿no? Si la imagen te genera duda también, colocas el modo Doppler color, que es la imagen de abajo, y en el sistema Doppler color te va a mostrar un artefacto en centelleo, que para este artefacto tienes que tener adecuadamente calibradas las ganancias y también el PRF, ¿ok? El PRF debe de ser altito y las ganancias deben de ser también moderadas, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre evalúes la unión ureterovesical y más cuando el paciente refiere molestias en la región inguinal. Las ganancias, pues para esto deben de estar finamente calibradas porque debemos de distinguir el lito que es blanco del reforzamiento que proyecta la vejiga, que es blanco también. Entonces, si tú no tienes adecuadamente tus ganancias calibradas, es muy difícil que puedas detectar el lito, ¿ok? Entonces, aquí hay dos tips. Uno, optimizar tu imagen lo más posible, lo mejor posible. Y dos, colocar y optimizar el método Doppler color. Ay, perdón, no sé qué pasó. Se me salió de aquí. Vamos a bajar un poquito. Aquí está. Bien. Otra patología común son los divertículos vesicales, que es un hallazgo de poca frecuencia. Es un defecto de la pared vesical, o sea, prácticamente hubo un defecto y hubo un saco herniario que protruye hacia pues, las paredes, hacia las caras laterales de lo que es la vejiga. Entonces, se empieza a llenar de líquido y ese líquido pues es orina. En algunas ocasiones sí logra desecharse, en algunas ocasiones no. Entonces, pues suele acumularse ahí una porción de sedimento. Vean aquí cómo se llena, se empieza a acumular. Entonces, el divertículo vesical va a ser una protrusión vesical a través de un defecto de la misma pared de la vejiga por el cual pues se protruye una imagen así como un saco herniario. ¿Okay? Este tipo de hallazgos son de poca frecuencia, suelen ser asintomáticos. La zona del divertículo pues es variable, no puede ser en paredes anteriores, paredes posteriores. Entonces, eso es la importancia de evaluar las paredes. Si te fijas, las paredes pues nos orientan si está inflamada la vesícula, si no está inflamada, si existe algún defecto, si no lo existe. Entonces, el divertículo vesical, pues es un hallazgo poco frecuente, pero si te lo encuentras. Yo en el tiempo que tengo yo practicando la ecografía, yo, si mal no recuerdo, he tenido aproximadamente 5 pacientes.
4 de ellas mujeres, 1 hombre. Entonces, en mi experiencia, a lo que yo he vivido, pues es un poquito más predominante en el sexo femenino. Asintomáticos y pues prácticamente no tan graves, ¿no? Siempre y cuando pues no sea tan grande el divertículo. Ok, estas son las patologías más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de la vejiga. Lito, sedimento flotante, sedimento pues un poco más sólido, procesos inflamatorios de la vejiga, defectos de pared, tumoraciones, son los hallazgos más frecuentes que nosotros encontramos dentro de una vejiga, ¿sale? Entonces pues prácticamente sería como la patología más básica identificable a través del ultrasonido, ¿ok? Entonces, pues, te voy a dar un consejo para que no te vayas a confundir en algún momento, porque puede pasar, y me pasó, pero lo logré identificar. Existen lesiones en el hueco pélvico que pueden dificultar la exploración vesical, por ejemplo, un mioma, por ejemplo, alguna neoplasia ovárica, pero también en algunas ocasiones es posible encontrar lesiones de morfología ecográfica similar a la de la vejiga. Por ejemplo, aquí pues prácticamente podemos imaginarnos con lo que estamos viendo que, mira, pues es una vejiga, pero no. Resulta ser que es una lesión quística, puede ser un quiste mesentérico, puede ser un quiste ovárico, puede ser una tumoración ovárica, pero son anecogénicos, entonces pues la vejiga también es anecogénica. Las paredes de la vejiga son ecogénicas y delgadas, y si te fijas también las paredes de este quiste son ecogénicas y delgadas. Entonces, hay veces que vas a encontrar, pones el transductor en el hueco pélvico del paciente y parece que tiene 2 vejigas. Entonces, prácticamente, pues una es una lesión quística y una probablemente sí sea la vejiga. En algunas ocasiones también es bien importante que a veces el paciente no tiene ganas de orinar, no presenta una sensación de orina pues considerable, y tú estás viendo ahí una imagen anecogénica o ovoidea, pues en forma de vejiga. Entonces tú le preguntas al paciente, oye, ¿tiene ganas de orinar? No, pues no. Entonces, no asiente las ganas, lo pones a tomar agüita y ya que tenga ganas de orinar, lo vuelves a evaluar para ver si verdaderamente lo que estás viendo es la vejiga o sería una lesión quística. Entonces, yo normalmente me ha pasado, ya he encontrado casos así, en donde veo imágenes que parecen, pues son iguales, parecen 2 vejigas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer aquí? Pues mandar a que el paciente realice una micción y que regrese después de miccionar. Entonces regresa y ya se supone que vas a ver solamente una bolita, y prácticamente esa bolita o esa imagen pues correspondería a la lesión quística. Entonces, pues nomás te hago ahí el comentario o la recomendación de que siempre utilices la evaluación premiccional y postmiccional y para evitar confundir pues este tipo de alteraciones. Ok, pues sin más por el momento, me despido, espero que esta clase haya sido de tu utilidad. Recordamos que prácticamente son patologías más básicas, este curso está diseñado para principiantes, entonces son lesiones que de repente son un poquito más frecuentes. Existe más información sobre la vejiga, pero en este caso pues son cursos o videocursos o videos diseñados específicamente para principiantes, y pues necesitamos entender lo básico para poder brincar a a una examinación un poco más compleja, ¿no? Más completa, más profesional, se puede decir, o más completita. Entonces, pues, estos son con enfoque a principiantes. La información que se obtiene aquí es prácticamente básica y espero que sea de tu utilidad. Entonces, te agradecería si me regalas un like, si me regalas un comentario para poder seguir haciendo estos videos. Espero que sean de tu utilidad y sin más por el momento me despido. Saludos y buen día.